sino que hay que entender en primer lugar que al partir con procesal vamos a cambiar las carpetas donde se encuentran los materiales, más que todo para que no se les confundan. Entonces, así como hay una carpeta hasta ahora de audios y de videos, eso va a quedar solamente con lo que es civil, y va a haber una carpeta nueva que yo les voy a enviar ahí los links por el grupo para que tengan, donde va a estar ahora procesal, los audios de procesal y los videos de procesal. Es para que tengan separados civil con procesal y no estén ahí mezclándose unos con otros que de repente les pueden generar más de alguna dificultad. Vamos a partir el día de hoy con procesal orgánico, teniendo súper claro, que se los dije creo el día jueves, que procesal orgánico no es precisamente una materia que sea muy entretenida, ni que sea muy dinámica, ni muy ágil. No se pregunta tanto en examen de grado, pero se pregunta. Y aunque no se preguntara, dentro de lo que es procesal orgánico, hay algunos conceptos que son bastante básicos. Entonces que no los podemos tampoco obviar y pasarlos por alto. Nosotros vamos a partir ahora estudiando algunas cosas y vamos a comenzar haciendo un paralelo. En el fondo el paralelo nos va a servir como excusa para tratar otros temas también, pero en el fondo el tema central es paralelo entre competencia y jurisdicción, que son dos de los conceptos que uno estudia al principio, son dos conceptos también bastante básicos dentro de lo que es procesal. Y bueno, sabemos que es materia en la que el margen de error casi no existe y todos los profesores asumen que el alumno estas cuestiones, lo digo en el buen sentido, de competencia y de jurisdicción se tienen bien aprendidas. Como todo paralelo, vamos a partir entonces con los conceptos. No voy a partir por el concepto. Igual vamos a ver el concepto. No vamos a omitir, pero vamos a partir con algo más. Vamos a partir en primer lugar tratando de desentrañar un poco la naturaleza jurídica de esto. Competencia y jurisdicción entonces es el paralelo. Competencia y jurisdicción. Y vamos a comenzar entonces con lo que es la naturaleza jurídica. ¿Y a qué me refiero con esto? A tratar de entender qué es jurídicamente qué es la competencia y qué es la jurisdicción. No digo el concepto, sino que entender de qué trata, de qué vamos a hablar al fin y al cabo. La jurisdicción es un poder del Estado. No en vano, varias de las definiciones que ustedes conocen se refieren a la jurisdicción como el poder de ver. Ya vamos a dar definiciones ya en un momento más. Es un poder del Estado. ¿Qué significa esto? Hablar de poder del Estado. Hablar del poder del Estado significa, y aquí vamos a volver atrás en el tiempo. Cuando uno estudia constitucional, o incluso diría yo en el colegio, uno estudia que el Estado tiene tres poderes, ¿cierto? Que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Con el correr de los años, cuando uno entra a estudiar derecho, uno aprende que los denominados poderes del Estado se denominan más bien funciones. Todo esto debido a que la doctrina moderna señala que el poder es uno solo, que el poder no se divide. Y lo que se divide dentro del Estado son las funciones. Y entonces lo que uno llamaba poder ejecutivo pasa a ser llamado de mejor manera la función administrativa del Estado. El poder legislativo se denomina la función legislativa y el poder judicial se llama más bien la función jurisdiccional, como funciones o poderes mal llamados del Estado. La función jurisdiccional justamente es la que tiene que ver con la jurisdicción. Entonces, jurisdicción es una función del Estado. Una de las tres funciones clásicas del Estado, clave del Estado además, es esto. Por lo mismo, el Estado ejerce la jurisdicción y lo hace, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué? A través de los tribunales. Porque el Estado en sí
delega, digámoslo de esa manera, en los tribunales esta función. Ya veremos ya qué debemos entender por tribunal y cómo funciona todo esto. Entonces, la jurisdicción es una de las funciones del Estado. ¿Está claro? La competencia, en cambio, es una facultad que tienen los tribunales. Es una facultad que tienen los tribunales. Y la tienen para poder ejercer la jurisdicción. Quiero que entendamos lo siguiente. Si todos los que estamos en esta sala, todos nosotros, somos tribunales, todos nosotros vamos a tener la misma jurisdicción. Ya hablaremos de eso. Porque la jurisdicción no cambia. La jurisdicción que tiene usted como tribunal es la misma jurisdicción que tengo yo como tribunal. Pero lo que sí va cambiando de tribunal en tribunal es la competencia. Yo puedo ejercer jurisdicción, pero ¿sobre qué asuntos? Yo no puedo ejercer jurisdicción sobre todo lo que pase sobre la faz de la tierra. Yo ejerzo jurisdicción sobre ciertos temas. Y eso es lo que se denomina competencia. Muchos autores dicen, para simplificar esto, que la competencia es la fracción de jurisdicción que le corresponde a cada tribunal. No está bien dicho porque en realidad, si uno lo dice en esos términos, pareciéramos estar diciendo que la jurisdicción se fracciona. No es así. Pero hay que entender, otros dicen que la competencia es la medida de la jurisdicción. Eso puede ser un poco más acertado que cada tribunal tiene. Les cambio el ejemplo para que lo comprendan. Todos los profesores que hacemos clases en las universidades, todos los profesores tenemos la facultad de pasar materias, tenemos la facultad de tomar controles, tenemos la facultad de colocar notas, tenemos la facultad de, en último término, decidir si el alumno aprueba o reprueba el ramo. Y eso lo puede hacer el profesor de contabilidad, lo puede hacer el profesor de romano, lo puede hacer el profesor de civil, lo puede hacer el profesor de penal. Todos los profesores tienen esas facultades. Eso sería, desde cierto punto de vista, la jurisdicción. En cambio, la competencia está dada porque hacer todo lo que hemos descrito, cada profesor lo va a hacer solamente dentro del ramo respectivo. Yo soy el profesor de civil y yo todo lo que señalé, controlar la asistencia, poner notas, en fin, lo puedo hacer solo dentro de mi ramo. ¿Puedo yo ir a hacer lo propio al ramo de constitucional? No. Eso vendría a ser un poco la competencia. El juez de letras en lo civil de Santiago y el juez de letras en lo civil de Copiapó sirven para lo mismo. Las facultades que tienen son las mismas, pero la competencia no es la misma. El Tribunal de Santiago no puede ir a Copiapó a resolver conflictos y el Tribunal de Copiapó no puede venir a Santiago a resolverlos, porque ahí, a grosso modo al menos, por razones de territorio, la competencia va a cambiar. Luego veremos cuáles son los distintos factores que pueden provocar que haya una modificación de competencia entre un tribunal y otro. ¿Estamos claros en esto para empezar a hablar en lo que es la naturaleza jurídica, entonces, para comprender el alcance tanto, por un lado, de lo que es la jurisdicción con lo que es la competencia? ¿Sí? Ya. Teniendo eso presente, entonces, ahora sí podemos referirnos al concepto. ¿Qué es la jurisdicción y qué es la competencia? Ahora sí, entonces, vamos a hablar de concepto. A ver, vamos a partir con la jurisdicción. ¿Qué podemos decir como concepto de jurisdicción? ¿Quién recuerda el concepto de jurisdicción? Hay dos conceptos. Está el concepto legal, A ver. que es más fácil, que es la facultad de conocer los asuntos contenciosos que arraigan exclusivamente los tribunales de justicia reconocidos de ley. Ya. Y esa sería la definición del COP, aprox. Y ¿Usted dice que habría otra definición? una ordinaria. Ya. Que el poder del Estado radicado preferentemente en los tribunales de justicia. Ya.
Vamos a partir con el concepto legal. Está bien lo que dice su compañero. Hay un concepto legal, bueno o malo, pero es el concepto legal que lo encontramos, por un lado, en el artículo primero del Código Orgánico de Tribunales, de acuerdo al cual podemos señalar entonces que la jurisdicción es la facultad que tienen en exclusiva, la facultad que tienen en exclusiva los tribunales establecidos por la ley, los tribunales establecidos por la ley, para conocer juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en causas civiles y criminales. Conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en causas civiles y criminales. Ese es el concepto legal, que está, como les digo, recogido por el artículo primero del Código Orgánico de Tribunales. Algo similar, vamos a encontrar también en la Constitución Política, que repite casi palabra por palabra, repite el concepto en el artículo. ¿Quién recuerda cuál es el artículo de la Constitución que repite, como les he dicho, casi palabra por palabra? El 76. Efectivamente, el artículo 76 repite casi lo mismo. Eso entonces como concepto legal de jurisdicción. Otro concepto de jurisdicción más doctrinario, y ahora sí hay muchos conceptos doctrinarios, pero uno de ellos, para que tengan otro concepto además, dice, y vamos a parafrasear un poco lo que señalaba su compañero, que la jurisdicción es el poder de ver del Estado, para solucionar los conflictos de relevancia jurídica, con carácter definitivo, ejercido por los tribunales que señala la ley. Eso como concepto de jurisdicción. ¿Qué es la competencia? También podemos intentar sobre competencia la definición legal que la da en este caso, ¿dónde se encuentra? ¿Recuerdan ustedes en qué artículo está la definición de competencia? Siempre les cuesta
procesal. Artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales. Buena o mala la definición, esa es otra historia, pero la definición está ahí. ¿Y qué dice? Dice que la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal, la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Ahí tenemos entonces, para empezar, los conceptos. Tenemos nuestro segundo punto porque partimos con la naturaleza jurídica y luego los conceptos. Sigamos en el paralelo. Las clases de competencia y clases de jurisdicción. Clases de competencia y clases de jurisdicción. Sobre este punto, partamos con la jurisdicción. En la actualidad, la doctrina señala que la jurisdicción no se clasifica. No se clasifica. Esto se debe a que, como lo veremos en un momento más, la jurisdicción es una sola. No existen ya los conceptos, no se ocupan acá los conceptos como jurisdicción absoluta o jurisdicción relativa, sino que hay un solo tipo de jurisdicción y por lo tanto esta no admite clasificación. La competencia, en cambio, sí se clasifica. Y veremos pronto las distintas clasificaciones que hay, por ejemplo, competencia absoluta, competencia relativa, entre otras. Otro punto en el paralelo. En cuanto a la delegación, la jurisdicción no se delega. La jurisdicción no se delega. O sea, un tribunal no puede darle jurisdicción a otro tribunal. Un tribunal no le puede dar jurisdicción a otro tribunal. ¿Por qué? ¿Por qué un tribunal no le puede dar jurisdicción a otro tribunal? Porque todos los tribunales tienen jurisdicción y todos los tribunales tienen la misma jurisdicción. Entonces no tiene sentido que un tribunal A le quiera delegar la jurisdicción a un tribunal B. ¿Para qué delegarle algo que ya tiene? La competencia, en cambio, esa sí es delegable. Porque no todos los tribunales tienen la misma competencia y por lo tanto ahí sí es más interesante, más importante que un tribunal le delegue competencia a otro. Acá, en la delegación de competencia, surge un tema que no es muy relevante en realidad, pero igual asociar ideas, que son los exhortos. La manera como un tribunal le da competencia a otro tribunal es justamente a través del exhorto. ¿Por qué? Porque el típico ejemplo, tenemos un juicio que se sigue en Santiago y tenemos que tomarle declaración a un testigo que vive en Valdivia. Entonces, el testigo de Valdivia no va a venir a Santiago y el tribunal de Santiago no va a ir a Valdivia a tomarle la declaración. Entonces el testigo declara ante un tribunal de Valdivia. Pero uno diría, oye, pero el tribunal de Valdivia no tiene competencia para conocer del asunto que se está conociendo en Santiago. El tribunal competente es el de Santiago. Entonces, ¿cómo soluciona la ley aquello? El tribunal de Santiago le delega competencia al de Valdivia y se la delega para esa función puntual. O sea, le dice al tribunal de Valdivia, yo te voy a dar a ti competencia
para que tú le tomes la declaración al testigo. Nada más. No puedes hacer nada más, no puedes resolver el juicio tú. Es solo competencia para esto y eso implica delegar competencia. Entendamos entonces que la delegación de competencia es siempre de tribunal a tribunal. La competencia entonces se puede delegar, la jurisdicción no se puede delegar por lo ya señalado, y es que todos los tribunales tienen la misma jurisdicción. Sigamos. Algo parecido, pero no igual. Respecto a la prórroga. La prórroga. La jurisdicción no se puede prorrogar. La jurisdicción no se puede prorrogar. O sea, y entendamos la prórroga para diferenciarla de la delegación, porque la delegación, dijimos, es un tribunal delega a otro tribunal. ¿La prórroga en qué consiste? Que después la vamos a ver como tema pequeñito. La prórroga, ¿quién prorroga? Las partes. La prórroga supone que las partes le van a dar la facultad a un tribunal distinto al que señala la ley. En ese sentido, volvemos a la idea, la jurisdicción no se puede prorrogar. No pueden las partes, un asunto que debe ser conocido por un tribunal, llevarlo ante un organismo que no sea tribunal y pretender que tenga la misma fuerza. ¿Sabes qué? Nosotros este asunto, en lugar de ventilarlo ante un tribunal, ¿por qué no se lo llevamos mejor al curso de Derecho Civil de la Universidad Nacional Andrés Bello para que ellos lo resuelvan? Lo podrán hacer como un ejercicio práctico, pero no lo pueden hacer con la fuerza obligatoria que tendría una sentencia dictada por un tribunal, porque la jurisdicción no se prorroga. La competencia, en cambio, la competencia sí se puede prorrogar. La competencia admite prórroga. La competencia admite prórroga. Ahora, desde ya, esto lo vamos a conversar más adelante, señalar que la prórroga solo procede, esto ojo, escríbanlo, subrayenlo, en asuntos civiles contenciosos de primera instancia. Civiles contenciosos de primera instancia. En ningún otro ámbito cabe prorrogar la competencia. Civiles contenciosos de primera instancia. Entonces, la jurisdicción no es prorrogable, la competencia sí es prorrogable. Sigamos. ¿Quiénes la tienen? ¿Quiénes la tienen? La jurisdicción, la tienen los tribunales señalados por la ley. La jurisdicción la tienen los tribunales señalados por la ley. Y lo interesante está en que todos tienen la misma jurisdicción. Todos. Es decir, la jurisdicción que tiene el juez de letras de Peñaflor es la misma jurisdicción que tiene la Corte de Apelaciones de Santiago. De repente, dicho así, puede sonar un poco fuerte, pero es la misma jurisdicción. Porque como veremos luego, la jurisdicción consiste en que los tribunales pueden conocer, juzgar y ejecutar. Y esa facultad la tienen todos los que son tribunales,
y entendiendo que para que un ente sea tribunal tiene que haber una norma legal que le dé dicho carácter. Pero en la medida que se encuentren frente a un tribunal que esté establecido por ley, ese tribunal, sea cual sea, tiene jurisdicción, implicando esto conocer, juzgar y ejecutar. ¿Quiénes tienen competencia? ¿Quiénes tienen competencia? Competencia tienen también los tribunales señalados por ley. Los tribunales señalados por ley también son los que tienen competencia, pero cada tribunal tiene competencia diferente al resto. Así entonces, la competencia que tiene el juez de letras en lo civil de Peñaflor no es la misma competencia que tiene la Corte de Apelaciones de Santiago. Por eso uno suele decir que la jurisdicción es una, es indivisible. En cambio, la competencia no. La competencia se va dividiendo. Todos los tribunales tienen la misma jurisdicción, no todos tienen la misma competencia. ¿Ya? La jurisdicción a mí me permite resolver un conflicto. La competencia me indica cuáles son los conflictos que yo puedo resolver. Eso es simplificando al máximo la idea. Por eso yo les decía, la jurisdicción a mí me permite como profesor tomar pruebas y decidir si el alumno aprueba o reprueba. La competencia me dice en qué ramo yo puedo hacer eso. Porque yo no puedo llegar y hacerlo en el ramo que se me antoje, lo tengo que hacer en el ramo puntual. Y el juez de letras en lo civil de Peñaflor no puede conocer de un recurso de apelación, porque su competencia no se lo permite. Y la Corte de Apelaciones de Santiago no puede conocer de una posesión efectiva atestada, porque su competencia no se lo permite. Cada tribunal tiene una competencia delimitada por factores que luego vamos a señalar. Último punto en el paralelo, para luego ir a temas más propios de cada una, respecto a la falta. Es decir, ¿qué sucede cuando falta la jurisdicción y qué sucede cuando falta la competencia? Falta jurisdicción, falta competencia. ¿Qué sucede en esos casos? Si falta jurisdicción, si llegase a faltar jurisdicción, lo que habría ahí es inexistencia. No habría nada. Si tenemos un, entre comillas, juicio que ha sido conocido y juzgado por un ente que no tiene jurisdicción porque no es tribunal, ahí no hay, procesalmente hablando, nada. Ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá. En cambio, cuando falta la competencia, ahí lo que encontramos es nulidad procesal, la cual tendrá que ser atacada por varios de los mecanismos que la ley establece para eso. Podría ser, por ejemplo, perseguir la nulidad del procedimiento a través de una excepción dilatoria, incompetencia del tribunal, o, voy a llegar al otro extremo, intentar un recurso de casación en la forma, bajo la lógica de que existe incompetencia del tribunal que ha dictado la sentencia. Pero lo interesante es que el juicio existe igual, tanto así que si precluyen todas las oportunidades procesales para reclamar la nulidad, por mucha incompetencia que haya, si llegamos a ese punto en que ya no se actuó oportunamente, los vicios quedan saneados. Generalmente los vicios se sanean cuando la sentencia queda ejecutoriada. Y por ende ahí, aunque hubiese habido incompetencia, el asunto ya está resuelto. En cambio, si falta la jurisdicción, no hay nada realmente. Y para que entiendan el alcance, si hay nulidad y pasa el tiempo y nadie hace nada, la sentencia dictada, aunque estuviese viciada de nulidad, queda firme. Y eso implica que me atrapa la cosa juzgada. Y yo no podré luego volver a ventilar el mismo asunto. En cambio,
si lo que faltó fue la jurisdicción, no importa cuánto tiempo pase, ahí no hubo nunca procesalmente nada. Es una inexistencia, y la inexistencia no hay que pedirla, ni el tribunal tiene que declararla, simplemente no hay nada. Y como no hay nada, no hay cosa juzgada tampoco, y eventualmente yo podré promover el asunto, ni siquiera digamos que lo voy a promover de nuevo, porque nunca lo promoví ante tribunales. Puede ser llevado ante tribunales sin que haya por lo menos el riesgo de que me tiren, en el buen sentido, una excepción de cosa juzgada, sosteniendo que el asunto ya fue resuelto por un órgano que descubrimos que no tenía jurisdicción y que por lo tanto no era un tribunal. Bien, ahí tenemos entonces el paralelo entre competencia y jurisdicción. Lo que vamos a hacer ahora es tomar por separado ahora a la competencia y a la jurisdicción para referirnos en ambas a ciertos temas que son relevantes, que es conveniente que uno los maneje, que no entran en el paralelo, no están dentro del paralelo, porque no hay una comparación real que hacer entre las dos instituciones, pero son materias que sí hay que conocer. Vamos a partir con la competencia, y como primer tema que nos vamos a referir es la clasificación. Vamos a hablar de algunas, no todas, pero algunas de las clasificaciones de competencia. Todo esto porque además es difícil que podamos continuar de aquí en adelante en el curso de procesal sin entender por lo menos 2 o 3 clasificaciones de competencia. La primera clasificación de competencia, atendiendo a cómo se determina cuál es el tribunal competente, atendiendo a la determinación del tribunal, tenemos la que es sin duda la clasificación de competencia más importante, que divide a la competencia en competencia absoluta y competencia relativa. La absoluta, someramente, es la que determina cuál es el tribunal que corresponde según la jerarquía. Cuando hablamos de competencia absoluta, nos estamos refiriendo a qué tribunal conocerá del asunto, pero particularmente mirando la jerarquía del tribunal. La competencia absoluta, por ejemplo, nos va a indicar si el asunto que nosotros queremos promover lo debe conocer la Corte Suprema, o una Corte de Apelaciones, o un juez de letras. O sea, atiende a la jerarquía. La competencia relativa, en cambio, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la competencia relativa? Para determinar dentro de los tribunales que corresponde conocer de acuerdo a la competencia absoluta, cuál de ellos en particular podría... O sea, con la competencia relativa nosotros determinamos qué tribunal dentro de la jerarquía conocerá del asunto. La jerarquía ya estuvo determinada por la competencia absoluta, pero dentro de una misma jerarquía hay más de un tribunal, salvo en el caso de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema es una. Pero si a mí la jerarquía me indica, oye, el asunto que tú estás promoviendo lo tienes que llevar ante un juez de letras en lo civil. ¿Cuántos hay en Chile? Cientos. ¿Cómo sé yo ante cuál promover el asunto? Bueno, ahí aparece la competencia relativa. Y la competencia relativa me dirá, mira, la jerarquía fue determinada por la competencia absoluta y es juez de letras en lo civil. Ahora, ¿cuál de ellos te toca? La competencia relativa, con sus elementos, irá determinando cuál será el tribunal para que yo con la competencia relativa, ¿qué es lo que voy a concluir? Que el asunto lo debe conocer, por ejemplo, el 5º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago. Esa ayuda, esa determinación del tribunal, me la da la competencia relativa. Una segunda clasificación de la competencia, atendiendo al origen, tenemos la competencia natural y la competencia prorrogada.
competencia natural, competencia prórroga. La competencia natural es la competencia que un tribunal tiene por aplicación de las reglas de competencia que señala la ley. Es decir, nosotros tomamos las reglas de la competencia, que ya vamos a ver cuáles son, y aplicando esas reglas, el tribunal que aparece señalado, ese tribunal tiene competencia, y esa competencia se llama competencia natural. La prorrogada es aquella competencia que un tribunal tiene porque se la han dado las partes. O sea, si uno aplica las reglas legales, la competencia la debiera tener el juez de Santiago. Pero las partes optaron por darle competencia mejor al juez de Rancagua. El juez de Rancagua en ese caso va a tener competencia prorrogada. Entonces, competencia natural, la que emana de la ley; competencia prorrogada, en el fondo, la que emana de las partes. Otra clasificación. Atendiendo al alcance. Tenemos la competencia propia, y la competencia delegada. Competencia propia, competencia delegada. Competencia propia es aquella que un tribunal tiene para conocer de todo el asunto. El tribunal conoce de todo el asunto y lo hace porque la competencia que tiene le permite ejercer en todo su esplendor la jurisdicción. Puede conocer, puede juzgar, ejecutar lo juzgado. La competencia delegada, en cambio, se presenta cuando el tribunal tiene competencia, pero para resolver uno o más trámites específicos. La competencia delegada no le permite resolver todo el asunto, sino que para ciertos trámites. Justamente ahí es donde está lo que ya hablábamos, que es la delegación de competencia. La delegación. Y que se da entre tribunales, como bien dijimos ya, a través de los exhortos. Otra clasificación de la competencia, atendiendo a si procede o no procede apelación, si es o no procedente apelación, esto debería ser sencillo. Tenemos competencia de primera instancia. Ojo con esto, porque se pregunta y por alguna razón siempre se enreda. Competencia de segunda instancia. Y competencia de única instancia. Primera instancia, segunda instancia, única instancia. ¿Qué significa competencia de primera instancia? ¿Qué significa primera instancia? Significa que el asunto es susceptible de apelación. Cabe el recurso de apelación.
Por eso hablamos de primera instancia, porque podría haber una segunda. Segunda instancia, ¿qué significa? Segunda instancia significa que el asunto está siendo conocido por el Tribunal Superior en consecuencia de una apelación. O sea, el asunto fue apelado. Y es por esa apelación que el asunto se está conociendo en segunda instancia. Y única instancia, ¿qué significará? Claro, que no procede recurso de apelación. Juicios de mínima cuantía, por ejemplo, donde la apelación no cabe. Bien, una última clasificación de la competencia, también bastante conocida, atendiendo a si se promueve o no se promueve conflicto entre partes, si hay o no conflicto entre partes. Tenemos la competencia contenciosa y la no contenciosa. Contenciosa y no contenciosa. La contenciosa, como su nombre lo indica, supone contienda entre partes. Hay partes que discuten entonces, hay posturas contrapuestas. La no contenciosa, en cambio, no presenta discusión, no hay contienda. Se le denominaba también antiguamente competencia voluntaria. Hoy se ha dejado un poco de lado esa expresión en el entendido que la verdad es que todo es voluntario acá, uno tampoco está obligado a demandar. Así que se ha dejado un poco esa idea para no quedar con la noción de que solamente la no contenciosa es voluntaria en el sentido de que es voluntaria porque yo decido si inicio o no inicio el procedimiento. La verdad es que toda la jurisdicción, toda la competencia es voluntaria. Bien, quedémonos con esas clasificaciones entonces de competencia. Hay otras más, pero son ya más irrelevantes. Pero estas que hemos visto, que hemos indicado por lo menos algunas ideas generales, son las más importantes. Siguiendo con la competencia, tenemos otro tema, luego de la clasificación, que son las reglas generales de competencia. Reglas generales de competencia. También una típica pregunta de examen de grado. Reglas generales o reglas comunes también de competencia, que reciben esa denominación porque son reglas aplicables a todo tipo de competencia. Acá no tenemos que distinguir entre competencia absoluta ni competencia relativa. Y son las siguientes. Voy a ir nombrándolas y en cada una iremos haciendo una breve referencia. Primero, no sé si la más importante, pero por la que uno debe comenzar, porque al menos en el orden del código es la primera que aparece. Está en el artículo 109, justamente luego de haberse definido en el 108 lo que es la competencia. Es la regla de la radicación, conocida también como la regla de la fijeza. Esta regla atiende a lo siguiente, no deberá ser compleja. Cuando un tribunal legalmente ha comenzado a conocer de un asunto, cuando legalmente un tribunal ha comenzado a conocer de un asunto, ese tribunal será quien deberá resolver. O sea, el asunto quedó radicado ante el cuarto juzgado civil de Santiago, ahí el asunto va a morir, para bien o para mal. En el fondo, la idea de la regla de la radicación indica que cuando un asunto ya ha quedado bajo el conocimiento de un tribunal, no puede luego cambiar a otro tribunal.
Siempre hay excepciones como todo en la vida, por ejemplo, acumulación de autos. Pero salvo situaciones muy excepcionales, si un asunto ya se encuentra radicado, y ahí viene la expresión, ante este tribunal ya no hay nada que hacer, el asunto tiene que ser resuelto ahí. Segunda regla, la regla del grado, también conocida como la regla de la jerarquía. También bastante sencilla de captar, creo yo. Esta regla señala que cuando un asunto ha quedado radicado ante un tribunal, cuando un asunto queda radicado ante un tribunal, automáticamente también queda determinado cuál será el superior jerárquico. Automáticamente también queda determinado con ello cuál tribunal es el superior jerárquico. Así, por ejemplo, si un asunto quedó radicado ante un juez de letras en lo civil de Santiago, sabemos ya por esa misma razón que si llegamos a alguna corte de apelaciones, tiene que ser la de Santiago también. ¿Ya? Es una suerte, algunos hablan que es una suerte de regla de radicación ante tribunales superiores. Hasta cierto punto algo se podría decir al respecto. Yo sé que si caí en Santiago y tengo que ir a la Corte de Apelaciones en su momento porque apelo o por cualquier otra vía, la Corte de Apelaciones será la Corte de Apelaciones de Santiago. Tercera regla, la regla de la extensión. Regla de la extensión. Esta regla indica que cuando un tribunal es competente para conocer de un asunto, también es competente para conocer de todo lo accesorio a él. Todo lo que surja como accesorio al juicio es conocido por el mismo tribunal que está conociendo del juicio. Nos referimos, por ejemplo, a cuestiones accesorias como los incidentes, como una demanda reconvencional. Deben ser conocidos por el mismo tribunal que está conociendo, llamémoslo así, la cuestión principal. Cuarta regla. La regla de la prevención. Esta regla señala que cuando existen dos o más tribunales que son competentes, si uno de ellos ya comenzó a conocer, los demás pierden competencia. Un ejemplo de esto último. ¿Cuántos jueces de letras en lo civil hay en Santiago? Hay 30. Por lo tanto, si a mí, aplicándose las reglas de la competencia, todo esto me arroja como resultado que mi asunto lo tiene que conocer un juez de letras en lo civil de Santiago, yo tengo 30 tribunales en competencia. Si el asunto cae ante el sexto civil de Santiago, los otros 29 pierden competencia. ¿Ya? Esa es la idea de la regla de la prevención. Y la quinta regla, de estas reglas generales de competencia, es la regla de la ejecución. La regla de la ejecución. Esta regla indica que cuando un tribunal resuelve un asunto, el mismo tribunal debe proceder a la ejecución. Cuando un tribunal ha resuelto un asunto, ese mismo tribunal debe ejecutar dicho asunto. Esa es la regla de la ejecución.
Esas son entonces una visión somera, pero para entender en qué consiste cada una de las reglas generales de competencia. Otro tema de la competencia son las reglas particulares, o conocida también como elementos de la competencia, o también estudiada como los factores de la competencia. Reglas particulares, elementos de la competencia o factores de competencia. Aquí vamos a hacer un break para luego. Era mi sobrino cuando cumplía 18 lo invitaba al bar. Elementos entonces de la competencia. Elementos o factores de competencia. Y acá sí que hay que distinguir entre competencia absoluta y competencia relativa en esta materia. Los factores o elementos son los que nos van a permitir cumplir con el objetivo que tienen, por un lado, la competencia absoluta y por otro, la competencia relativa. Es decir, sabemos que la competencia absoluta lo que persigue es determinar la jerarquía del tribunal que conocerá del asunto. Lo que buscamos, lo que perseguimos con la competencia absoluta es precisamente determinar la jerarquía del tribunal. Y para eso, la competencia absoluta tiene tres elementos, que son la cuantía, la materia y el fuero. Materia, cuantía, fuero. Esos son los elementos entonces o factores de la competencia absoluta. Materia, cuantía y fuero. Ahí en el material ustedes pueden revisar en qué consiste cada uno. Son conceptos breves. Tal vez lo único que podría complicar es que ustedes sepan distinguir en materia civil y penal cómo se determina la cuantía, por ejemplo. Tampoco es tan difícil realmente, pero es lo que podría tener un poquitito más de gracia. Por ejemplo, en materia penal, la cuantía corresponde a la pena que tenga asignado, y ahí uno distingue entre delitos, crímenes, faltas, etc. La competencia relativa, por otro lado, la competencia relativa tiene por finalidad, no lo olvidemos, dentro de la jerarquía, singularizar cuál es el tribunal que será competente. Es decir, la jerarquía ya la tenemos determinada ya a través de las reglas de la competencia absoluta, pero ahora con las reglas de la competencia relativa tenemos que aislar cuál será el tribunal competente dentro de la jerarquía. Y así entonces acá hay un solo elemento y es ¿cuál? El territorio, exactamente. El elemento acá es el territorio que nos va a permitir justamente saber, por ejemplo, si el asunto lo conocerá una corte de apelaciones, cuál corte de apelaciones será, aplicamos territorio y con eso lograremos determinar el territorio, con ello el tribunal, competente. ¿Cuántas cortes de apelaciones hay? 23, ¿no? 17. Sí. ¿Cuántas cortes de apelaciones hay? Una pregunta de cultura general de colegio. Así como hay una Corte Suprema, ¿cuántas cortes de apelaciones hay? 18. Una por cada región y dos en la metropolitana. ¿No? ¿Nadie? No les voy a decir. Oh. Búsquenlo por ahí porque en un examen de grado sería impresentable que les pregunten cuántas cortes de apelaciones hay y no tengan idea. Así que vamos a hacernos los lesos nomás y échenle una miradita. Búsquenlo para que lo vean. A ver, aún aplicando la regla del territorio, podría suceder que tengamos todavía más de un tribunal competente. Inicialmente, el legislador estimaba que con la regla del territorio se iba a lograr aislar cuál iba a ser el tribunal competente. Pero en algunos lugares hay más de un tribunal que tiene competencia. Y volvemos a colocar el ejemplo de Santiago, que no es el único en todo caso, pero Santiago tiene 30 jueces de letras en lo civil.
Y si uno aplica la regla del territorio, vamos a quedar con esos 30 jueces de letras en lo civil. Entonces, ¿cómo determina el legislador, cuando existe más de un tribunal competente, cómo aislamos cuál será el tribunal en específico que conocerá del asunto? Y aquí hubo hace 3-4 años una modificación. Porque cuando ustedes lo estudiaron en la universidad, ustedes estudiaron que había 2 instrumentos que se podían emplear acá, 2 instituciones más que instrumentos. Uno era el turno y el otro era la distribución de causas. Y había que hacer una serie de distinciones para ver cuándo procedía el turno, cuándo procedía la distribución de causas. Pero esto fue modificado y quedó solamente vigente la distribución de causas. El turno fue derogado. Se mantiene todavía por ahí el turno para un par de cositas, pero en el 99,9% de los casos el turno desapareció. Y desapareció porque como estamos en Chile, los abogados esperábamos a que tocase de turno el tribunal que más nos convenía y indirectamente manipulábamos un poco la expectativa del tribunal. Y eso que provocaba que al final habían tribunales que estaban muy recargados de trabajo porque todos preferían ese tribunal y otros tribunales que tenían una carga muy liviana porque nadie quería quedar en ese tribunal. Entonces todo eso desapareció y ahora todo se hace por distribución de causas, que se hace además de manera electrónica cuando uno ingresa la causa al sistema. Así que no vamos a entrar en el detalle de eso porque no creo que venga el caso, pero cambió la legislación para que le echen una mirada por ahí y si sus apuntes todavía les hablan del turno, la distribución de causas, para que le echen una mirada a la ley porque eso fue modificado. Ya, por último, en la competencia, el último tema que vamos a tocar es la prórroga de competencia. Prórroga de competencia. Que se da, como ya vimos, en caso que las partes decidan llevar el asunto ante un tribunal que naturalmente no es competente para conocer del asunto. O sea, uno mira el tribunal y uno diría, este tribunal no tiene competencia, porque la competencia, según los elementos de competencia que hemos visto, la tiene el tribunal A. Pero las partes, por el motivo que sea, deciden que el asunto, en lugar de ser conocido por el tribunal A, sea conocido por el tribunal B. Y eso se denomina prórroga. La prórroga de competencia solo se puede efectuar respecto de la competencia relativa. Nada más. Solo la competencia relativa es prorrogable. O lo que es lo mismo, para que apliquemos materia, solo se puede prorrogar en razón del territorio. Porque ese es el elemento de la competencia relativa. No se puede prorrogar por materia, no se puede prorrogar por cuantía, no se puede prorrogar por fuero. Se prorroga solamente por territorio. Y siempre y cuando el asunto sea civil, contencioso, de primera instancia. Siempre y cuando sea civil, contencioso de primera instancia. Solo en ese entorno cabe la prórroga. ¿Cómo puede ser la prórroga? ¿Cómo puede ser la prórroga? La prórroga puede ser expresa o tácita. Prórroga expresa se presenta cuando las partes en un contrato, por ejemplo, indican qué tribunal será competente para conocer de un eventual conflicto. Cualquier conflicto derivado del presente contrato será conocido por los tribunales de Viña del Mar. Y ahí prescindimos entonces de aplicar reglas de competencia porque sabemos que los tribunales de Viña son los que tendrán competencia siempre y cuando el asunto sea
civil contencioso de primera instancia. Solo ahí, ya sabemos, ya cabe la prórroga. La tácita, la prórroga tácita de competencia, se da de la siguiente forma. Por una parte, por un lado, el demandante demanda, valga la redundancia, ante un tribunal que no es el tribunal naturalmente competente. O sea, yo debiendo demandar en Santiago, en lugar de demandar en Santiago, demando en Rancagua. Se demanda ante un tribunal que no es el tribunal naturalmente competente. Ahí estaría entonces el demandante, él prorrogando la competencia. Y el demandado estaría prorrogando la competencia cuando contesta la demanda sin haber reclamado la incompetencia del tribunal. O sea, el demandado que tuvo la posibilidad de reclamar la incompetencia no la reclamó. Eso implica que él, por su parte, también está prorrogando la competencia. Y ahí entonces, al haber prorrogado el demandante, puesto que demandó ante un tribunal incompetente, y luego prorrogar el demandado, pues no reclamó la incompetencia oportunamente, la competencia entonces queda prorrogada. Lo interesante de esto es que ya luego no se podrá reclamar entonces sobre la falta de competencia. Bien, ahí tenemos entonces algunos temas sobre competencia para que vayan relacionando. Vamos a hacer lo mismo ahora con la jurisdicción. Vamos a ver algunas materias. Vamos a ver los momentos de la jurisdicción. Vamos a hacer una referencia también a los equivalentes jurisdiccionales. Y por último, a las facultades conexas. De la jurisdicción. Vamos con los momentos de la jurisdicción en primer lugar. Momentos de la jurisdicción, o también conocido como las etapas de la jurisdicción. Algunos profesores más rebuscados les pueden preguntar esto como el camino de la jurisdicción, o también llamado el íter jurisdiccional. Así que si les preguntan por eso, o escuchan una pregunta en esos términos por ahí, para que no se espanten, se refiere a esto, a los momentos de la jurisdicción. ¿Cuáles son los momentos de la jurisdicción? Están en el concepto de jurisdicción. Son efectivamente conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado. Conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado. Y la idea es que uno pueda entender cada momento en qué consiste. No son complejos, ¿ya? Miren, estudiar competencia y jurisdicción, repito lo ya dicho, es aburrido, pero no es difícil. Era difícil cuando uno estaba viéndolo por primera vez, por allá, por el procesal 1, en el primer año de la carrera, tal vez en el segundo, depende de la universidad. Y era difícil porque en ese momento uno no entendía nada. Entonces el profesor te podía colocar como ejemplo tal o cual cosa y uno a esa altura no entendía el ejemplo. Entonces el profesor te decía, por ejemplo, la acumulación de autos y uno quedaba en las mismas. Entonces el ejemplo, en lugar de clarificar algo, no te ayudaba a entender nada y todo era una mezcolanza de conceptos abstractos. A esta altura, entender la competencia de la jurisdicción no debiera ser algo complicado, porque uno ya logra imaginarse, por mucho que no recuerden tanta materia procesal, pero algo queda, o sea, algo, los 5 años, que 5 años, 7, 8 años, deben haber servido para que algo quede, por lo menos en la mente. Conocer, ¿qué podemos decir de la etapa o del momento del conocer? Asociado naturalmente, porque aquí
¿Para qué nosotros concurrimos al tribunal? Nosotros concurrimos al tribunal para que el tribunal resuelva un conflicto. Pero previo a que el tribunal resuelva el conflicto, el tribunal tiene que enterarse de qué se trata el conflicto. Y eso es conocer. El mensaje del Código de Procedimiento Civil dice que los hechos varían al infinito. Todo lo que pueda ocurrir en la realidad excede largamente lo que el legislador podría anticipar. Y por lo tanto, las circunstancias coyunturales de cada juicio son cambiantes. Entonces, si yo soy el tribunal y a mí me piden que resuelva un asunto, primero me tienen que explicar de qué se trata el asunto. Y ese es mi momento, como tribunal, de conocimiento. Cómo yo conozco para poder luego resolver. El conocimiento se da, si lo pensamos en procedimientos civiles, que es lo más sencillo a esta altura, se da en toda la etapa de discusión, por ejemplo, en un juicio ordinario, demanda, contestación, réplica, dúplica, y también el conocimiento abarca la etapa probatoria, en que las partes van a acompañar las pruebas para refrendar lo que han dicho en sus escritos. Todo eso es la primera etapa consistente en conocer. La segunda etapa es juzgar, siempre concebida como el momento cúlmine de la jurisdicción. Porque para esto vamos ante el tribunal. Juzgar significa que el tribunal resuelve el conflicto. Esto lo hace al dictar sentencia. Y en tercer lugar, ejecutar lo juzgado, la etapa de ejecución, conocida también como la facultad de imperio que tiene el tribunal, que se va a plasmar a través de, y esto lo vamos a estudiar en las clases siguientes, a través de la acción de cosa juzgada. Por ejemplo, pedir el cumplimiento incidental del fallo. Tenemos una sentencia en un procedimiento ordinario, para no complicarnos, un juicio declarativo, en que el tribunal reconoce que Juan le tiene que pagar a Pedro 10 millones de pesos. Y uno dentro del mismo procedimiento puede hacer uso de esta institución, que es el cumplimiento incidental del fallo, para que el mismo tribunal se encargue ahora de ejecutar la sentencia que ha dictado. Esa es la facultad de ejecución. Esos son entonces, someramente, los momentos de la jurisdicción. Seguimos avanzando. Siempre en la jurisdicción, los equivalentes jurisdiccionales. La función del tribunal es resolver un conflicto. Y para eso el tribunal tiene como herramienta principal la sentencia. Al dictarse sentencia, se resuelve el conflicto. ¿Estamos claros en eso? Pero ¿puede un juicio terminar sin necesidad de que se dicte sentencia? Sí. Un juicio puede terminar de muchas maneras. Y menciono una re simple. El demandante se desiste de la demanda, por ejemplo. Pero sin embargo, hay ciertos mecanismos por los cuales el juicio termina sin que haya sentencia, pero con efectos similares a los de una sentencia. Y eso se llaman equivalentes jurisdiccionales. Es decir, el tribunal no dicta una sentencia, pero la herramienta por la que ponemos fin al conflicto va a tener el mismo valor que una sentencia. Eso significa, entre otras cosas, que es susceptible de ser ejecutada, aunque no sea una sentencia. Y eso significa, entre otras cosas, que da efecto de cosa juzgada, como si fuese sentencia, aún sin serlo. Por eso el nombre equivalentes. Y son, por ejemplo, en materia civil, las tres más conocidas, ¿cuáles son? Avenimiento, conciliación y transacción. En el material está un poco más de detalle de cada uno para tener por lo menos nociones
y poder distinguir un avenimiento de una conciliación, de una transacción. Hay otros también. Y en materia penal, ¿qué equivalentes recuerdan? También hay equivalentes jurisdiccionales, no son los mismos, son otros. Por ejemplo, penal, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del procedimiento, el principio de oportunidad, el sobreseimiento definitivo. Oye, hoy por hoy en realidad se ha señalado que el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento no debieran ser considerados equivalentes jurisdiccionales, porque ambas instituciones terminan con un sobreseimiento definitivo. Y al fin y al cabo lo que opera en el fondo como equivalente jurisdiccional ahí es el sobreseimiento definitivo. No es el acuerdo reparatorio en sí, ni la suspensión condicional del procedimiento en sí, sino que es el sobreseimiento definitivo que se dicta a consecuencia de ellos. Es un tema discutible en todo caso. Por último, las facultades conexas. Facultades conexas a la jurisdicción. A ver, ¿para qué sirven los tribunales? Para resolver conflictos, ¿cierto? Si uno tuviese que destacar la función de un tribunal, uno diría el tribunal sirve para resolver conflictos. Esa es la facultad principal del tribunal. Y en eso radica justamente la jurisdicción: conocer, juzgar, ejecutar. Pero el legislador le otorga a los tribunales, además, otras facultades que son complementarias de la jurisdicción, porque no son facultades ajenas. No es que además la ley diga los tribunales pueden vender pan, por ejemplo, o pueden cambiar divisas. No, sino que la ley le da al tribunal otras facultades, de alguna manera, para que con ellas el tribunal pueda ejercer la jurisdicción de mejor manera. Y esas se denominan las facultades conexas o atribuciones conexas. Y son las facultades conservadoras. Rápidamente explicadas, las facultades conservadoras son aquellas por las cuales los tribunales velan porque se respeten la Constitución y las leyes. Velan porque haya respeto hacia la Constitución y las leyes. Por ejemplo, en virtud de esta facultad, un tribunal puede conocer de un recurso de protección o acción de protección. No cualquier tribunal, no entremos en eso, pero ahí podemos nosotros ver cómo un tribunal va a supervigilar porque se cumplan la Constitución y las leyes. Esas son las facultades conservadoras. En segundo lugar, dentro de estas facultades conexas, están las facultades disciplinarias, que son las que le van a permitir al tribunal corregir ciertas conductas dentro de los procedimientos, castigando a las partes, castigando a los abogados que incurran en conductas que merezcan algún castigo. La queja disciplinaria, por ejemplo, es una manifestación de esta figura. O cuestiones como, por ejemplo, que un tribunal pueda sancionar en materia penal a algún abogado por ausentarse en una audiencia, por faltar a una audiencia. Entre las facultades que el tribunal tiene está la de castigar a dicho abogado, entre otras. Y el tercer conjunto de facultades, que suelen ser las más recordadas, son las facultades económicas.
asociadas con las medidas que un tribunal puede tomar para mejorar la administración de justicia. Las medidas que un tribunal toma para mejorar la administración de justicia. Hacerla más barata, hacerla más expedita, hacerla más ágil. Se suelen dar a través de una institución llamada autoacordados, en que los tribunales van autorregulando su manera de funcionar. Por ejemplo, determinan sus horarios de funcionamiento. Cuando uno va a un tribunal, ustedes han ido, me imagino, en alguna oportunidad a un tribunal y se encuentran, por ejemplo, con que en el X juzgado civil se atiende a los abogados solo entre 10 de la mañana y 11 de la mañana. Eso es porque ese tribunal lo decidió así, y eso lo hace en ejercicio de sus facultades económicas. O voy al tribunal del lado y para poder conversar con el juez tengo que sacar un numerito, como si fuese una carnicería. Y eso ocurre en ese tribunal porque ese tribunal lo determina de esa manera de acuerdo a sus facultades económicas. Y así suma y sigue. Uno muy conocido de los autoacordados tendientes a esto es aquel, todos nosotros hoy día sabemos que cuando redactamos una demanda, tenemos que, junto a la demanda, hacer lo que se denomina la presuma. Tal vez hoy día no por el sistema electrónico, pero una época en que se hacía la presuma. No digo que hoy día no se haga, pero el sentido claramente cambia. La presuma era toda esta información que uno colocaba antes de la demanda propiamente tal. Tipo de procedimiento, nombre demandante, domicilio demandante, nombre abogado patrocinante, domicilio abogado patrocinante, y toda esa información. ¿Por qué? Porque cuando se instaura en Chile el sistema computacional hace muchos años, uno tenía que presentar la demanda en la Secretaría de la Corte, y un funcionario ahí se sentaba, tomaba la demanda y tenía que digitar e ingresar al sistema cierta información. Esa información eran los datos que estamos señalando. Y él tenía que darse la lata de tomar la demanda y empezar a leerla. Nombre del demandante, aquí está. Domicilio, aquí está. Entonces, perdía tiempo. 3, 4, 5 minutos en recabar esa información. No suena mucho, pero cuando se ingresan 200 demandas en el día, claramente 3 minutos por cada demanda es un montón de tiempo. Entonces, ¿qué dijo la Corte de Apelaciones de Santiago? Que las demandas tenían que tener presuma. Y esa presuma es justamente la información que el funcionario tiene que ingresar al sistema. Entonces ahora, desde entonces, el funcionario recibe la demanda y sabe la información que tiene que ingresar porque está ahí. No tiene que estar leyendo el escrito para buscarla. Entonces, eso luego se incorporó en otras cortes. Hablo de Santiago primero porque Santiago fue la primera que incorporó el sistema computacional para ingresar datos. Esa es un autoacordado, por ejemplo, y va en función de las atribuciones económicas que cada tribunal tiene. Bien. Con esto entonces damos por cerrado la primera parte de procesal que corresponde a este estudio general de lo que ha sido la competencia y la jurisdicción. Continuamos con orgánico todavía el día jueves para, por lo menos en la primera parte, dar una visión general sobre los tribunales. ¿Qué es un tribunal? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué tipo de tribunales hay? Y por lo menos lo más relevante de las Cortes, la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones para tener algo de manejo sobre eso. Yo no quiero, por ejemplo, preguntarles cuántos ministros tiene una Corte Suprema y que no sepan. ¿Cuántos ministros tiene la Corte Suprema? Ya. No pueden no saber, ¿ven? También es cultura general saber eso. Así que echen una mirada. ¿Cada cuánto tiempo se elige presidente de la Corte Suprema? ¿Y cómo se elige? ¿Se vota? ¿Se elige al más antiguo? ¿Al más viejo? ¿Méritos? Tienen que saber. No es que se pregunte directamente en un examen, pero no se vería bien que lo ignoren. ¿Ya? ¿Y quién es el presidente en este momento de la Corte Suprema? Bien. Usted sabe, lo demás no tenía ni idea. De hecho no lo escucharon, así que tampoco saben. Bien. Tienen que saber. Por cultura. Por cultura del examen, si da lo mismo. Si no van a ir a participar al pasapalabra, pero tienen que saber si... Porque en el examen si surge... Chuta, es como feo. Ahí me mato. Claro. Bien, pues, nos vemos entonces el día jueves.